Los ojos de esa niña me persiguen cada noche. No son los ojos asustados que esperarías ver en una víctima de incendio. No son los ojos llenos de lágrimas de alguien que está perdiendo todo. Son ojos que me miraron con una esperanza tan pura, tan absoluta, que me partieron el alma y me cambiaron para siempre. Mi nombre es Fernando Vázquez, tengo 36 años y llevo 12 años como bombero en Guadalajara, Jalisco. Pero de todos los incendios que he combatido, de todas las vidas que he salvado, nunca podré olvidar lo que pasó aquella noche de noviembre que me enseñó el verdadero significado del valor. Si estás escuchando esta historia, por favor, déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas. Necesito saber que hay alguien ahí afuera que puede entender lo que significa cargar con el peso de una mirada, con la responsabilidad que viene cuando alguien deposita toda su confianza en ti en el momento más oscuro de su vida. Todo comenzó a las 11:47 de la noche, cuando Guadalajara dormía bajo una luna llena que iluminaba las calles del barrio de Santa Tere. Yo estaba en la estación central, revisando reportes del turno anterior, cuando la alarma comenzó a sonar con esa urgencia que todos los bomberos conocemos. Era la alarma de incendio estructural con víctimas atrapadas, el sonido que hace que se te acelere el corazón y que te prepares mentalmente para lo peor. «Incendio en vivienda unifamiliar en la colonia Santa Teresita», gritó el despachador por la radio. «Reportan múltiples víctimas atrapadas en el segundo piso, una menor de edad confirmada». Esas palabras me helaron la sangre. Menor de edad atrapada significaba que teníamos que movernos rápido, más rápido de lo que habíamos movido jamás. Los niños no pueden sobrevivir tanto tiempo como los adultos en un incendio. Su capacidad pulmonar es menor, su resistencia al humo es mínima y su comprensión del peligro es limitada. Mientras corríamos hacia la unidad, mi compañero Miguel Herrera, un veterano de 20 años en el cuerpo, me gritó por encima del ruido de las sirenas: «Fernando, este va a ser bravo. Las casas de esa colonia son viejas, de madera y adobe». Miguel tenía razón. Las casas de la colonia Santa Teresita habían sido construidas en los años 50, con materiales que se volvían trampas mortales cuando se incendiaban. Madera seca, cables eléctricos obsoletos y espacios estrechos que concentraban el humo como chimeneas. Cuando llegamos al lugar, la escena era exactamente lo que había temido. Era una casa de 2 pisos, de color azul claro, que ahora se veía naranja por el resplandor de las llamas. El fuego había comenzado en la planta baja, probablemente en la cocina, y había subido rápidamente al segundo piso a través de las escaleras de madera. Pero lo que me rompió el corazón fue ver a una mujer de unos 40 años, vestida con un camisón blanco, parada en la banqueta gritando hacia las ventanas del segundo piso: «¡Valentina! ¡Valentina, mi amor! Mamá está aquí. No tengas miedo». Me acerqué a ella mientras mis compañeros comenzaban a desplegar las mangueras y preparar el equipo. «Señora, soy el bombero Vázquez. ¿Quién está atrapado ahí arriba?». La mujer me miró con esos ojos desesperados que he visto tantas veces en mi carrera. «Mi hija Valentina. Tiene 9 años. Está en su recámara en el segundo piso. Yo logré salir, pero cuando traté de regresar por ella, las escaleras ya estaban en llamas». 9 años. Miré hacia arriba y pude ver una pequeña ventana en el segundo piso donde se veía una silueta moviéndose detrás del cristal. Era ella. Era Valentina. Estaba viva, pero atrapada en una habitación que pronto se convertiría en un horno. «¿Hay alguien más en la casa?», le pregunté a la madre. «No. Solo nosotras dos. Su papá murió el año pasado. Valentina es todo lo que tengo en el mundo». En ese momento sentí el peso de la responsabilidad cayendo sobre mis hombros como una montaña. No era solo una vida lo que estaba en juego. Era el mundo entero de esta mujer. Era la razón por la que se levantaba cada mañana, la razón por la que trabajaba, la razón por la que vivía. «Vázquez», me gritó el capitán Morales, «la escalera interna está completamente en llamas. Tenemos que usar la escalera externa». Miré hacia la escalera externa de la unidad. Era una escalera de 25 metros que podía llegar hasta la ventana del segundo piso. Pero había un problema. La ventana estaba en el lado de la casa donde el fuego era más intenso. Tendría que subir a través de una cortina de llamas para llegar hasta ella. «¡Capitán!», le grité. «Voy a subir.
Vázquez, es muy peligroso. Las llamas están demasiado cerca de esa ventana. Pero es la única manera, le respondí. Esa niña no tiene más tiempo. Me puse el equipo de respiración autónoma, el traje ignífugo completo, y comencé a subir la escalera. Con cada escalón que subía podía sentir cómo el calor se volvía más intenso. Era como subir hacia la boca de un volcán. El aire mismo parecía estar ardiendo, y las llamas salían de las ventanas de la planta baja como lenguas naranjas que trataban de atraparme. Pero seguí subiendo, porque sabía que en la ventana del segundo piso había una niña de 9 años que contaba conmigo. Una niña que probablemente estaba más asustada de lo que había estado jamás en su vida. Cuando finalmente llegué a la ventana, lo que vi me cambió para siempre. Valentina estaba parada justo al otro lado del cristal, con su pijama de color rosa, mirándome directamente a los ojos. Pero no era la mirada de terror que esperaba ver. Era una mirada de confianza absoluta, de esperanza pura, de fe inquebrantable. Sus ojos grandes y café me decían sin palabras: sabía que vendrías, sabía que alguien vendría a salvarme. Rompí la ventana con mi hacha, y inmediatamente el humo denso que se había acumulado en la habitación comenzó a salir. Valentina tosía, pero se mantenía de pie esperándome. «Hola, Valentina», le grité por encima del ruido del fuego. «Soy bombero, vine a sacarte de aquí». «Lo sé», me respondió con una voz sorprendentemente calmada. «Mamá me dijo que vendrían a salvarme». Entré a la habitación y inmediatamente pude sentir el calor infernal que se había acumulado ahí. La temperatura debía estar cerca de los 60 grados centígrados. Era como estar dentro de un horno, pero Valentina había sobrevivido ahí durante casi 20 minutos. «¿Estás herida?», le pregunté mientras la revisaba rápidamente. «No», me respondió, «pero tengo mucho miedo». «Está bien tener miedo», le dije mientras la cargaba en mis brazos. «Yo también tengo miedo, pero vamos a salir juntos, ¿está bien?». Valentina asintió y puso sus bracitos alrededor de mi cuello. En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes en un rescate. Sentí una conexión profunda con esta niña, como si fuera mi propia hija. Sentí que mi vida no importaba si eso significaba que ella podía vivir. Comenzamos el descenso por la escalera, pero cuando estábamos a medio camino, pasó algo que nunca olvidaré. Una explosión en la planta baja hizo que toda la casa temblara. Probablemente había sido un tanque de gas que finalmente cedió al calor. La explosión fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio por un momento. «No tengas miedo», le grité a Valentina. «Ya casi llegamos». Pero entonces la miré a los ojos de nuevo y lo que vi me sorprendió. No había miedo en sus ojos. Había algo más. Había gratitud. Había amor. Había una confianza tan absoluta que me hizo entender que para ella yo no era solo un bombero haciendo su trabajo. Era alguien que había arriesgado su vida por ella. Alguien que había decidido que su vida valía más que la mía. «¿Cómo te llamas?», me preguntó mientras bajábamos. «Me llamo Fernando», le respondí. «Fernando», repitió, «voy a recordar tu nombre para siempre». Cuando finalmente llegamos al suelo, la madre de Valentina corrió hacia nosotros llorando. «Valentina, mi amor, ¿estás bien?». Valentina corrió hacia su madre, pero antes de abrazarla se dio la vuelta y me miró una vez más. «Gracias, Fernando», me dijo. «Gracias por salvarme». Y entonces me sonrió. Fue una sonrisa que iluminó toda la noche. Una sonrisa que me hizo olvidar por un momento el fuego, el humo, el peligro y todo lo demás. Fue una sonrisa que me recordó por qué había decidido ser bombero. La casa se quemó completamente esa noche. No quedó nada. Todo lo que Valentina y su madre habían acumulado durante años se perdió en las llamas. Pero ellas estaban vivas, y eso era lo único que importaba. 3 días después del incendio, mientras estaba en la estación escribiendo mi reporte, recibí una visita inesperada. Era Valentina, acompañada por su madre y su abuela. «¡Fernando!», gritó Valentina cuando me vio. «¡Vine a verte!». Valentina se veía completamente diferente. Tenía ropa nueva, se veía descansada y había recuperado ese brillo en los ojos que tienen los niños cuando se sienten seguros. «¿Cómo has estado, Valentina?», le pregunté. «Bien. Estamos viviendo con mi abuela ahora. Ella tiene una casa muy bonita con un jardín grande». Su madre se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas.
Fernando, no sé cómo agradecerte lo que hiciste. Arriesgaste tu vida por mi hija. Solo hice mi trabajo, le respondí, aunque sabía que no era completamente cierto. Lo que había hecho esa noche había sido más que mi trabajo, había sido una misión personal. Tengo algo para ti, me dijo Valentina, sacando un dibujo de una bolsa de papel. Era un dibujo de un bombero subiendo una escalera hacia una ventana donde había una niña esperando. En la parte de abajo había escrito, «Para Fernando, mi héroe que no tuvo miedo». Ese dibujo me hizo reflexionar sobre algo que Valentina había escrito. Mi héroe que no tuvo miedo. Pero la verdad era que sí había tenido miedo. Había tenido terror. Había estado aterrorizado de que no podría llegar a tiempo, de que las llamas me atraparían, de que tendría que decirle a esa madre que no había podido salvar a su hija. «Valentina», le dije, «¿puedo contarte un secreto?» «Sí», me respondió con los ojos muy abiertos. Yo sí tuve miedo esa noche. Tuve mucho miedo. Valentina me miró con curiosidad. «Entonces, ¿por qué me salvaste?» «Porque a veces tienes que hacer cosas que te dan miedo para ayudar a las personas que necesitan ayuda. ¿Como cuando yo tengo que ir al doctor aunque me dé miedo?» «Exactamente como eso», le respondí sonriendo. Valentina se quedó pensativa por un momento. «Fernando, ¿puedo preguntarte algo más?» «Claro. ¿Tú tienes hijos?» «No, no tengo hijos». «Entonces, ¿por qué me salvaste como si fuera tu hija?» Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. No había pensado en eso antes, pero Valentina tenía razón. Durante ese rescate, la había tratado como si fuera mi propia hija. Había arriesgado mi vida por ella con una desesperación que iba más allá del deber profesional. «Porque en ese momento sí eras como mi hija», le respondí. «Todos los niños son como nuestros hijos cuando están en peligro». Valentina sonrió y me abrazó. «Entonces tú eres como mi papá bombero». Esas palabras me llenaron de una emoción que no puedo describir. Orgullo, amor, responsabilidad, todo mezclado en algo que me hizo entender que ser bombero no es solo un trabajo. Es una vocación que te conecta con las personas de maneras que nunca imaginaste. 6 meses después del incendio, Valentina y su madre habían reconstruido completamente su vida. La comunidad se había unido para ayudarlas. Habían recibido donaciones de ropa, muebles y hasta dinero para el enganche de una nueva casa. Pero lo más importante era que habían mantenido esa conexión especial que se había formado esa noche. Valentina venía a visitarme a la estación de bomberos una vez al mes. Siempre traía dibujos que había hecho en la escuela. Siempre me contaba sobre sus calificaciones. Siempre me preguntaba sobre mi trabajo. Y siempre me miraba con esos ojos que me habían cambiado para siempre. «¿Sabes qué quiero ser cuando sea grande?», me preguntó una tarde mientras estábamos sentados en el patio de la estación. «¿Qué quieres ser?». «Quiero ser doctora, para salvar a las personas como tú me salvaste a mí». «Esa es una decisión muy buena», le dije. «Los doctores salvan muchas vidas». «Sí, pero no como los bomberos. Los bomberos salvan a las personas que están en peligro. Los doctores salvan a las personas que están enfermas». «¿Y cuál es la diferencia?». Valentina se quedó pensativa por un momento. «Los bomberos tienen que ser más valientes, porque tienen que entrar a lugares peligrosos». Esa observación me hizo reflexionar sobre algo que había estado pensando durante meses. ¿Qué era exactamente lo que me había motivado a subir esa escalera esa noche? ¿Había sido valor? ¿Había sido el deber? ¿O había sido algo más profundo? «Valentina», le dije, «¿tú crees que yo fui valiente esa noche?» «Sí, fuiste el más valiente del mundo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que tenía mucho miedo?». «Entonces fuiste más valiente», me respondió sin dudar, «porque ser valiente es hacer lo correcto aunque tengas miedo». Esa respuesta me sorprendió. Aquí estaba una niña de 9 años, dándome una lección sobre el valor que muchos adultos no comprenden. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. 1 año después del incendio, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre lo que había pasado esa noche. Era el investigador de incendios que había estado trabajando en el caso. «Fernando», me dijo, «finalmente terminamos la investigación sobre el incendio de la casa de Valentina. Pensé que te gustaría saber lo que encontramos». «¿Qué encontraron?».
El incendio fue causado por un cortocircuito en el cableado eléctrico de la cocina. Pero hay algo más. Encontramos evidencia de que alguien había estado manipulando el medidor de luz para robar electricidad. ¿Qué significa eso? Significa que el incendio pudo haberse evitado si la instalación eléctrica hubiera sido legal y segura. La familia estaba robando electricidad porque no podían pagar las facturas completas. Esa información me hizo sentir una mezcla de tristeza y enojo. Tristeza porque me di cuenta de que Valentina y su madre habían estado viviendo en condiciones precarias, sin los recursos necesarios para mantener su casa segura. Enojo porque sabía que había muchas familias en la misma situación, viviendo en casas que eran trampas mortales, esperando a suceder. ¿Va a haber consecuencias legales?, le pregunté. No, me respondió. Considerando que perdieron todo en el incendio y que la niña estuvo a punto de morir, el Ministerio Público decidió no presentar cargos. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Valentina, en su madre, en todas las familias que estaban viviendo en condiciones similares. Me di cuenta de que mi trabajo como bombero no era solo apagar fuegos y rescatar personas. También era ser testigo de las desigualdades sociales que creaban estas situaciones peligrosas. 2 días después, fui a visitar a Valentina y su madre en su nueva casa. Era una casa pequeña pero segura, con instalaciones eléctricas modernas y detectores de humo en cada habitación. «Fernando», me dijo la madre de Valentina, «hay algo que quiero decirte». «Dime». Después del incendio, me di cuenta de que había estado poniendo en peligro a mi hija por tratar de ahorrar dinero en la electricidad. Me siento muy culpable. «No deberías sentirte culpable», le dije. «Si hiciste lo que pensaste que era mejor para tu familia. Pero mi hija casi muere por mi culpa. Tu hija está viva porque tú la sacaste de la casa cuando viste el fuego. Tú fuiste la primera en salvarla». Valentina, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, no fue tu culpa. Fue culpa del fuego malo». En ese momento, me di cuenta de algo importante. Los niños tienen una capacidad increíble para perdonar, para ver el bien en las personas, incluso en las situaciones más difíciles. Valentina no culpaba a su madre por lo que había pasado. Solo se sentía agradecida de estar viva y de estar juntas. «Valentina», le dije, «¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Qué fue lo que pensaste cuando me viste en la ventana esa noche?» Valentina se quedó pensativa por un momento. «Pensé que eras un ángel. Pensé que Dios te había enviado para salvarme». «¿Un ángel?» «Sí, porque apareciste justo cuando más te necesitaba y porque no tenías miedo de entrar al fuego por mí». Esas palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. ¿Había sido solo casualidad que yo fuera el bombero que subió esa escalera esa noche? ¿O había sido algo más? «Valentina», le dije, «yo no soy un ángel. Soy solo una persona que decidió ayudarte». «Pero eso es lo que hacen los ángeles», me respondió. «Ayudan a las personas que los necesitan». Durante los siguientes meses, seguí visitando a Valentina regularmente. Cada vez que la veía, me quedaba más impresionado por su resiliencia, por su capacidad de encontrar alegría, incluso después de haber pasado por una experiencia tan traumática. Pero también me di cuenta de que yo había cambiado. El rescate de Valentina me había enseñado algo sobre mi trabajo que no había entendido antes. No se trataba solo de salvar vidas. Se trataba de dar esperanza, de ser la luz en los momentos más oscuros de las personas. Un día, mientras estaba en la estación de bomberos, mi compañero Miguel me preguntó algo que me hizo pensar. «Fernando», me dijo, «¿te has dado cuenta de que desde el rescate de Valentina trabajas diferente?» «¿Qué quieres decir?» «Antes hacías tu trabajo bien, pero era solo trabajo. Ahora cada rescate lo haces como si fuera personal». Miguel tenía razón. Cada llamada que recibía, cada emergencia a la que respondía, la enfrentaba pensando en Valentina, pensando en cómo me había mirado esa noche, en la confianza que había depositado en mí, en la responsabilidad que eso conllevaba. «¿Eso es malo?», le pregunté. «No es malo», me respondió. «Es diferente. Es como si hubieras encontrado tu propósito». Esa noche, escribí en mi diario algo que había estado pensando durante meses. Los ojos de Valentina me cambiaron para siempre. Me enseñaron que ser bombero no es solo un trabajo. Es una promesa que le haces a la comunidad,
una promesa de que siempre habrá alguien dispuesto a arriesgar su vida por salvar la tuya. 2 años después del incendio, Valentina cumplió 11 años. Su madre organizó una fiesta de cumpleaños en su nueva casa, y yo fui el invitado de honor. Cuando llegué, Valentina corrió hacia mí y me abrazó como siempre hacía. «Fernando, estoy tan contenta de que vinieras. No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo», le respondí. Durante la fiesta, Valentina me llevó a su habitación para mostrarme algo. En la pared había enmarcado el dibujo que me había hecho 2 años atrás, el dibujo del bombero subiendo la escalera. «¿Sabes por qué lo tengo aquí?», me preguntó. «¿Por qué?». «Porque quiero recordar siempre que hay personas como tú en el mundo, personas que hacen cosas buenas por otras personas». Esa noche, cuando regresé a casa, me di cuenta de que Valentina había hecho por mí lo mismo que yo había hecho por ella. Ella me había salvado. Me había salvado de una carrera que se estaba volviendo rutinaria, de un trabajo que estaba perdiendo su significado, de una vida que estaba perdiendo su propósito. Los ojos de Valentina me habían enseñado que cada vida que salvamos es un universo completo. Cada persona que rescatamos tiene sueños, esperanzas, familias que la aman, futuros que construir. No son solo estadísticas en un reporte. Son seres humanos con historias, con potencial, con la capacidad de cambiar el mundo. Hoy, 4 años después del incendio, Valentina tiene 13 años. Sigue siendo una estudiante excelente, sigue queriendo ser doctora y sigue visitándome regularmente. Pero ahora nuestras conversaciones son diferentes. Ya no es la niña pequeña que necesitaba ser rescatada. Es una joven que está comenzando a entender el mundo y su lugar en él. «Fernando», me dijo durante su última visita, «¿tú crees que yo voy a poder ayudar a las personas como tú me ayudaste a mí?» «Sí», le respondí sin dudar. «Creo que vas a ayudar a muchas más personas de las que yo podré ayudar jamás». «¿Por qué?». «Porque tú tienes algo que yo no tengo. Tú sabes lo que se siente necesitar ayuda. Tú sabes lo que se siente estar asustado y recibir esperanza. Eso te va a hacer una doctora increíble». Valentina sonrió, y en sus ojos pude ver algo que me llenó de orgullo. Pude ver determinación, compasión y un deseo genuino de ayudar a otros. Pude ver que los ojos que me habían cambiado para siempre ahora brillaban con el mismo propósito que había visto en ella esa noche. «Fernando», me dijo, «quiero que sepas que aunque yo sea doctora, siempre voy a recordar que los bomberos como tú son los verdaderos héroes». «¿Por qué?». «Porque ustedes entran a los lugares donde otros no pueden entrar. Porque ustedes salvan a las personas cuando nadie más puede salvarlas. Porque ustedes dan esperanza cuando no hay esperanza». Esas palabras me hicieron entender algo que había estado tratando de comprender durante años. Ser bombero no es solo entrar a edificios en llamas o rescatar personas de accidentes. Es ser el símbolo de esperanza cuando todo parece perdido. Es ser la prueba de que hay gente buena en el mundo, gente dispuesta a arriesgar su vida por extraños. Los ojos de Valentina me enseñaron que cada rescate es una oportunidad de cambiar una vida para siempre. No solo la vida de la persona que rescatas, sino tu propia vida también. Cada vez que decidimos arriesgar nuestra seguridad por salvar a alguien más, nos convertimos en mejores personas. Esa noche, cuando Valentina se despidió de mí, me miró con esos ojos que nunca olvidaré. Ya no eran los ojos asustados de una niña de 9 años atrapada en un incendio. Eran los ojos de una joven que había encontrado su propósito en la vida, inspirada por una noche que cambió a ambos para siempre. «Gracias, Fernando», me dijo, «por salvarme, por creer en mí y por enseñarme que siempre hay esperanza». Y mientras la veía alejarse, me di cuenta de que los ojos de esa niña no solo me habían cambiado a mí, me habían enseñado que ser bombero es ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Es ser el eslabón en una cadena de bondad que se extiende de generación en generación, porque ahora Valentina va a ser doctora y va a salvar vidas como yo traté de salvar la suya. Y las personas a las que ella salve van a inspirar a otros a hacer el bien. Y así, el acto de valor de una noche se convierte en un legado que dura para siempre. Esos ojos que nunca olvidaré me enseñaron la verdad más importante sobre ser bombero. No se trata solo de apagar fuegos. Se trata de encender esperanza,
Se trata de ser la luz en la oscuridad, el valor en el miedo, la fe en la desesperación. Y cada vez que entro a una casa en llamas, llevo conmigo esa lección. Llevo conmigo los ojos de Valentina, recordándome que en algún lugar alguien está esperando que yo sea su esperanza, que yo sea su luz, que yo sea la persona que cree que su vida vale la pena salvar. Esa es la verdadera responsabilidad de ser bombero. No es solo salvar vidas, es cambiar vidas, es ser parte de los momentos que definen quiénes somos como seres humanos. Es ser la prueba de que, sin importar cuán oscuro se vea el mundo, siempre habrá alguien dispuesto a entrar a las llamas por ti. Los ojos de esa niña me lo enseñaron todo, y nunca, nunca los olvidaré.